Bueno, seguimos estando aquí en Cuba, en La Habana, retransmitiendo para La Dialéctica, nuestro órgano de expresión vallecano. Y ahora tenemos el placer de estar hablando con Alberto Padrón. Él es director y productor de cine aquí en Cuba. Y bueno, Alberto, queríamos preguntarte lo primero un poco cómo os estáis sintiendo ahora los cubanos por la muerte del comandante y qué supuso concretamente quizás para ti ese guía que fue el comandante Fidel Castro. Bueno, buenas tardes. Bueno, primeramente un saludo para La Dialéctica. Queremos colaborar desde acá con ustedes. La muerte de Fidel, nosotros, o al menos yo, no la veo como una muerte. Yo creo que Fidel sigue y va a seguir y quiero que sea así. O sea, mi pensamiento quiero que sea así. Quiero que siga con nosotros como va a seguir, porque esas ideas que él sembró, esas ideas de las que todos, de una manera o de otra, le ayudamos a cosechar, a cultivar, a cosechar, esas son cosas que se quedan para siempre en el pueblo de Cuba. Y para mí Fidel va a seguir siendo igual, va a seguir caminando por las calles, Fidel va a seguir asistiendo a todas las actividades que se concebían en Cuba, que se hacían en Cuba, va a seguir siendo el hombre internacionalista por sobre todas las cosas. Es un hombre que fue el que engendró realmente la revolución desde sus principios. Y eso son cosas que no se borran. La muerte no puede borrar eso. La muerte físicamente se desaparece, pero es imposible que se desaparezca el recuerdo, el amor y el cariño que todos los cubanos le profesamos a él y la gratitud que vamos a tener de por vida por toda la obra que nos dejó para nosotros y los jóvenes que vienen detrás, pues darle continuidad. Está bien, Alberto. Tú como productor y director de cine y con una larga trayectoria aquí en Cuba y fuera de ella, quería que nos contaras un poco cómo ha sido el compromiso de la Revolución con la cultura y cómo la ha promocionado, y en concreto el cine, cómo ha sido el cine cubano dentro de la Revolución cubana. A ver, mira, desde el mismo inicio de la Revolución, Fidel se reunió con los intelectuales y artistas de Cuba, en aquella época, en el año 59. Y hubo como 3 sábados seguidos reuniéndose con los intelectuales y los artistas, un poco explicándoles qué es lo que quería la revolución, precisamente de esos artistas de aquel momento y de los venideros. Y dijo que los artistas, o sea, la cultura con la revolución sí, contra la revolución no. Esas fueron cosas que quedaron muy arraigadas en nosotros. Y yo era muy pequeño cuando estuve por la revolución. Todavía no pensaba ni siquiera ser. Ya era actor de la televisión, pero no siquiera pensaba en que me iba a convertir en un director de cine. Y Fidel dijo un pensamiento de Fidel que nosotros lo tenemos como una bandera, que la cultura de un país es el escudo y es la espada. Un país sin cultura no es un país, no es una nación. Y ese ha sido siempre el principio que hemos tenido todos los que, de una manera u otra, estamos dentro de este mundo de la cultura. En lo particular, el cine cubano. Mira, el cine cubano, a pesar de que es una industria y que comenzó precisamente como una industria, el ICAI, el Instituto Cubano de Arte y Cine cubano, se creó para un poco, en aquel momento, reflejar todo aquel comienzo de la revolución, con películas como La muerte de un burócrata, Las 12 sillas, en fin, hay una serie de películas emblemáticas de aquella época que tenían que ver justamente con el joven rebelde, que tenían que ver justamente con el triunfo de la revolución. El cine siguió su curso, el Estado siguió apoyando este cine, que era un cine incipiente, era un cine que no podía, bajo ningún concepto, competir con nadie. Era un cine que hacíamos acá, un poco internamente nosotros, y que fue reflejando la realidad de la nación, lo que se estaba viviendo en aquellos momentos. Recuerda que en los años 60 y hasta los años 70 nosotros fuimos víctimas mucho aquí de atentados, sabotajes, invasiones, y el cine estuvo presente. Y todas esas historias que nosotros pasamos acá en Cuba están reflejadas en el cine cubano. Yo recuerdo que en una ocasión, estando en Italia, en un festival de Italia, un festival que se hace en Salerno, en Gifoni, en un piccolo país, como dicen los italianos, a mí la RAI me hace una entrevista y me dice que es una comparación entre el cine cubano y Hollywood. Entonces, un poco que a mí me incomodó, ¿no? Porque, a ver, eso es una pregunta que
que no se debe de hacer, aunque son las respuestas las comprometidas, no las preguntas. Y entonces en aquel momento le dije que, porque me había percatado, ya llevaba trabajando un poco con el cine italiano, vinculado con el cine italiano, y entonces le dije a aquel periodista, sabes que aquí en Italia, en Roma en particular, hay muchas salas de cine, y le pregunté cuántas películas italianas se ven en esa sala. Ninguna, porque el monopolio Hollywood estaba ahí, las transnacionales del cine estaban ahí, y tú no podías dentro de tu país exhibir tus películas. Y el cine italiano es uno de los cines más importantes de Europa y del mundo, y de ahí han salido magníficos directores como Scola, Pontecorvo, en fin, etcétera. Hay muchos, y actores también muy importantes de aquella época de los 60, de los 70, que fue muy floreciente en el cine italiano. Pero le dije más, le dije, mira, nosotros tenemos un festival de cine en La Habana, que fue una creación de Fidel justamente, que se le dio por llamar en aquel momento el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Y después lo ampliamos, Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y del Caribe. ¿Y qué tenía? ¿Cuál era el propósito de ese festival? El propósito del festival era uno solo, sencillamente, que lo que no se podía exhibir en el mundo del cine latinoamericano, sobre todas las cosas, eso nosotros lo poníamos en Cuba, en el festival nuestro. Te puedo decir que se inscribían 300, 400, 500 películas en un festival, que eso en ningún festival del mundo sucede. Y entonces venían películas muy bajo costo, películas muy humildes, pero que estaban reflejando también la realidad del cine, del cine de Latinoamérica, que no lo podían poner en ninguna parte. Entonces ahí está precisamente la esencia del cine nuestro, que siempre fue solidario, pero vamos más allá. Ese cine se ganó un espacio, y a ese cine hoy en día acuden con lo mejor que tienen del cine español, que hace una muestra de 15 días, el cine italiano, el cine francés, pero por aquí han pasado grandes luminarias del cine americano. Los grandes del cine americano, de una manera o de otra, a pesar del bloqueo, han pasado por aquí, y nosotros hemos mantenido el festival, incluso lo mantuvimos, muy importante, que Fidel dijo, no se puede desaparecer el festival en los momentos del periodo especial, que era cuando realmente no había presupuesto para nada, y ese festival se mantuvo. Vemos como entonces esa labor y esa visión internacionalista que ha tenido Cuba y su pueblo cubano y la revolución y su comandante que la ha guiado por tanto tiempo, como también en la cultura, ¿verdad? No solo los políticos, son los médicos, que sabemos que mucho la ayuda social y tal, pero también en la cultura y en el cine, esa labor internacionalista, ¿no? Y te estoy hablando solamente del cine, pero te puedo decir que aquí hay academias para músicos, para artes escénicas, para la pintura, no sé, para todas las artes. Y para decirte, nosotros tenemos uno de los mejores ballets del mundo, que en España lo conocen mucho, que es el de Alice Alonso. Y eso fue todo creado, y esos muchachos salen de las escuelas que la revolución las creó, y que bueno, Fidel llevó esa bandera, ¿te das cuenta? Para que pudieran esos talentos, que no solamente son de La Habana, que son de todas las provincias del país, pues pudieran llegar a realizar su sueño. Porque la cultura es un todo, no es una sola cosa. Está bien, Alberto. Quería preguntarte por último, una pregunta que se sale un poco de lo que es tu especialidad, pero yo, como sé también que eres buen analista político, para aquellos que dicen que después de la muerte del comandante Fidel Castro la revolución ya no va a ser la misma, que se va a acabar, incluso como escuchamos algunas voces, ¿qué le dirías a esas personas que son optimistas en el final de la revolución? A ver, mira, no cabe duda que una muerte de un líder es irrepetible. Hay líderes que son irrepetibles, y eso no cabe duda. Pero creo que aquí se hizo un trabajo, el partido, las organizaciones de masa, el Estado hizo un trabajo muy inteligente, preparando esto. Pero el mismo Fidel, llegó un momento que Fidel ya no podía, y él mismo renunció a su cargo, y le traspasó su cargo a su hermano Raúl, que venía también en toda la trayectoria de la generación del centenario, que le hacemos llamar nosotros, que es Moncada, que es el Yate Granma y la Sierra Maestra. Eso es lo que se le llama generación del centenario. Y se lo dio a Raúl, se lo pasó a Raúl, y ahí quedó la continuación de la revolución. Estando ya Fidel enfermo, vivo, enfermo. Fidel después se dedicó a hacer reflexiones. Y la revolución siguió. Y estamos ahora inmersos en una transformación sin entregar nada, absolutamente, manteniendo la dignidad de los principios que hasta ahora hemos tenido, pero abriéndonos al mundo, como mucha gente nos han dicho. ¿Te das cuenta? Y ahora estamos más o menos
Se está negociando más o menos con los Estados Unidos, que no creo que eso todavía esté del todo, pero bueno, hay pasos, y hoy en día, como tú lo has podido ver, yo creo que no tengo que decirlo yo, las imágenes reflejan, ¿te das cuenta? Yo diría que el espaldarazo que le está dando en estos momentos el pueblo de Cuba a la revolución, a través de todo el país. Hay que ver las iglesias, las grandes iglesias de personas para despedir a Fidel. Fidel se nos fue, como te dije, Fidel queda de muchos cubanos. Que para mí es lo más importante, no es un momento de lágrimas. No, es un momento de seguir adelante porque se nos avecinan muchas cosas importantes. Pero la revolución es sabia y los que la dirigen también. Y hay una generación histórica que indiscutiblemente va a desaparecer porque es la ley de la vida. Pero también hay otros jóvenes que se están preparando y que tienen que coger precisamente. Ese es un relevo que tienen que coger y seguir con las conquistas de la revolución. Porque estas conquistas costaron mucho. Estas conquistas costaron miles de muertos. Miles de muertos en Cuba y miles de muertos también haciendo revoluciones en otras partes del mundo. Entonces esas cosas yo estoy seguro que los jóvenes, ya los jóvenes de hecho, se han hecho eco de eso y están echando adelante, que es lo más importante. A mí no me preocupa realmente. Todavía no me preocupa. Hay que hacer un... Caminando, aquí se respira luz.